Tengan todos muy buenos días. Hoy es lunes 26. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Dios los bendiga a todos y con la bendición comenzamos el programa el día de hoy. Vamos a comenzar el programa hablando precisamente de los dos últimos que no pudimos presentar. En primer lugar porque el viernes estuvimos sometidos a un corte eléctrico, una interrupción eléctrica que afectó 9 estados y, bueno, bastante tiempo. Igual que el jueves también tuvimos problemas de interrupciones eléctricas. Y es importante que nos detengamos en esto hoy porque si algo nosotros tenemos que admitir en Venezuela es que las cosas que antes funcionaban dejaron de funcionar. Venezuela dejó de funcionar, los servicios públicos han dejado de funcionar, todo esto como consecuencia de romper la lógica de la normalidad para ir incorporándonos en el habituamiento de lo anormal como normal. Y es entonces como nosotros nos hemos ido acostumbrando, por ejemplo, a unas ciudades, no solamente en San Cristóbal, sino en todo el país, que son ciudades oscuras, pueblos oscuros. No existe iluminación pública, ni en calles, ni avenidas, ni en plazas. Y de esa manera entonces van cambiando nuestro perfil psicológico y nos van sacando de la normalidad en la lógica del pensamiento, que la lógica del pensamiento indica que todo debe funcionar, y nos van llevando a la otra lógica, que es la de el comunismo, a donde nada funciona, donde todo es escasez, donde nada es normal. Y como la tarea es que lo anormal se vuelva normal, es exactamente entonces todo lo que ha sucedido en el sistema eléctrico nacional. En el sistema eléctrico nacional, para que esté de deteriorado y acabado, en principio se trajeron unos cubanos disque asesores en materia eléctrica. Lo cierto es que los cubanos en materia eléctrica no conocían el sistema interconectado nacional, porque eso es de factura de tecnología venezolana. Pero igual cuando llegó Chávez al poder, 1998, Uribante Caparo tenía 3 turbinas, de las cuales entonces empezaron a traer unas de China, una que nunca llegó, y empezó el problema de que, con expectativa de que se iba a hacer la revolución energética, se empezaron a hacer inversiones que por supuesto terminaron en manos extranjeras, pero de venezolanos del entorno del gobierno que fue apoderándose de esos contratos y viven como millonarios con luz en otros países. Pero cuando yo le hablo del punto que no podemos acostumbrarnos, es que tampoco podemos nosotros aceptar que nos sigan cayendo a coba, que no nos insulten, que no nos falten el respeto, porque el ministro de Energía Eléctrica, un general por cierto, habló 19 horas después del apagón, y habla para decir precisamente que estamos en presencia de un acto terrorista, de un nuevo sabotaje, que son las palabras que les gusta. Lo cierto es que en febrero hemos tenido 3 grandes apagones. Los 3 grandes apagones son acuñados al terrorismo y al sabotaje. Por tanto, si uno estuviera en la lógica del general, uno tendría que decir: a este general hay que sacarlo, porque este general no descubre sabotaje antes de que suceda, sino acusa de sabotaje posteriormente que sucede. Vale decir, este general, entonces, sometido a una presión terrorista, resulta que todas las pierde, pues, porque es más frecuente encontrar al general diciendo:
hay un sabotaje o no funcionan las cosas por sabotaje que terminar diciendo estos son las personas anteriores al sabotaje. Ahora bien, usted y yo sabemos que eso no es verdad, que eso no existe. Y sabemos por demás que es un discurso no solamente ingenuo, sino inmoral, estar acusando eh, su propia irresponsabilidad en temas de que es el terrorismo, etcétera, el sabotaje. Cuando le preguntaron al ingeniero Miguel Lara en el Nacional, él es exdirector de la Oficina de Planificación del Sistema Interconectado Nacional, él dice, bueno, que para él la tardanza para explicar lo que sucedió, dice él, es que no pueden seguir justificando los apagones en el sabotaje. Pero dice que algo que habla mal de la empresa es que el restablecimiento del servicio no se haya hecho a tiempo. No se haya hecho a tiempo. Por una parte, y señala por la otra, es la pérdida de la destreza que se tenía en el manejo de estas situaciones. Por otro lado, estamos hablando de un profundo deterioro que tiene el equipamiento eléctrico nacional. Bueno, esa es la verdad. Desinversión, y cuando se hizo la inversión terminó en manos particulares. ¿Qué quiere el gobierno? El gobierno milita en esta tesis, en la tesis de que el agua llegue de vez en cuando, de que la luz llegue de vez en cuando, y así no solamente va probando nuestro temple para protestar, sino nos va doblegando, nos mantiene ocupados, ya no solamente en cola, sino buscando alimentos, ya no solamente en cola y buscando alimentos, sino entonces en nuevas colas, ¿verdad? Para sacar RIF, para sacar los papeles del chip, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se dio el apagón, salí con unas cacerolas a tocarlas y muy pocos se sumaron. Y dije, este es el problema. El problema es que la revolución cultural de la revolución comunista en Venezuela apunta a cambiar culturalmente al venezolano, de tal manera que para el venezolano lo normal sea el racionamiento de luz y lo normal no sea el que exista un flujo continuo de electricidad, sino que lo normal sea eso, la cola, el que no hay, hoy no llega, llega más tarde, etcétera, y nos vamos acostumbrando y en la práctica lo que nos van es utilizando nuestro tiempo, porque si las cosas funcionaran, tendríamos tiempo para pensar que este gobierno lo está haciendo muy mal. Ahora bien, hay una cosa que se llama el habituamiento. Si nosotros nos habituamos a que perdimos el derecho a la calidad de vida, estamos en la estrategia comunista. Si nosotros, cada vez que hay un apagón, caceroleamos, rompemos el habituamiento en una lucha pacífica, totalmente pacífica, no terrorista, ¿verdad? Simplemente manifestando nuestra inconformidad con algo que está sucediendo. Este es un ejercicio clásico para romper ese proceso de habituamiento al que el comunismo quiere llevarnos. Por eso insisto, cuando se den circunstancias que tengamos necesidad de protestar, hagámoslo desde la comodidad de nuestra casa. Y verá entonces cómo la sociedad vuelve a tener una cosa que llaman espíritu de cuerpo. El habituamiento conduce a la resignación. Si nosotros rompemos el habituamiento, la resignación habrá sido convertida en esperanza. Vamos al corte. Ahora vamos a revisar otro aspecto que es altamente importante acerca del contenido de los productos de la caja de CLAP. Esto a propósito de un trabajo que hacen unos periodistas de investigación asociados en una página que se llama Armando Info. Bueno, estos
estos periodistas han hecho un trabajo de investigación, por demás se han apoyado en laboratorios que han procesado lo que estos periodistas le han llevado de productos CLAP, y vamos a hablar exactamente de la leche que trae las cajas de CLAP. Se le practicó un análisis químico a 8 marcas mexicanas que el gobierno venezolano suministra a la población de bajos recursos a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción CLAP. Le da rigor científico a lo que ya venía siendo una leyenda urbana, conforme al cual la gente decía: en polvo será, pero leche no es. Eso es lo que la gente venía comentando en los barrios. En polvo será, pero leche no es. Este fraude va lesionando las arcas de la nación, vale decir, el recurso de la nación, pero va lesionando también la salud pública, porque se ofrece un alimento que no es tal alimento. Se entrega, se vende un alimento, la gente cree que lo está consumiendo, la leche en este caso, y lo que está consumiendo es un amasijo pobre en calcio y proteínas, pero repleto de carbohidratos y sodio. Este propósito que adelanta en este trabajo de investigación la gente de Armando Info sobre las leches mexicanas que llegan a los venezolanos por vía de los CLAP, indican en promedio que cada persona, y en este caso niños, que deberían beber 13 vasos y 41 vasos cada 24 horas para alcanzar el mínimo de calcio para niños de 2 a 4 años, calculado en 500 miligramos diarios. Vale decir, ¿ellos qué hicieron? Ellos agarraron el requerimiento del Instituto Nacional de Nutrición para las leches, agarraron las 8 marcas de leche mexicanas, las llevaron al laboratorio de la Universidad Central de Venezuela y determinaron que lo que necesita el niño nuestro en cantidad calórica, en lo que tiene que ver con el calcio, en lo que tiene que ver con el calcio, básicamente, resulta que está muy, pero muy, muy por debajo. Por eso se dice que necesitarían beber entre 13 vasos y 41, dependiendo de la marca, cada 24 horas para alcanzar el mínimo de calcio para un niño de 4 años. Pero ustedes saben qué pasa. Yo le voy a pasar esta información a la gente de Armando Info para decirles que abran una averiguación sobre quiénes son los empresarios que tienen estas marcas de leche en el exterior. Y cuidado y si nos sorprendemos y son enchufados que están en México procesando leche para venderle a Venezuela. De tal manera que, de conformidad con la página Armando Info, la leche en polvo de los CLAP es un fraude. A esa conclusión se llega tras revisar los resultados del análisis químico realizado a 8 muestras por el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Central de Venezuela. El estudio se hace a petición de Armando Info, que recolectó las presentaciones de leche contenidas en los CLAP entre septiembre y diciembre del 2017. Esto es bastante, pero bastante lamentable.
Estas son las circunstancias que no deberían suceder, en todo caso porque se está pagando. Pero entonces a ese pago le ha salido la corrupción. El Instituto Nacional de Nutrición establece valores de referencia de energía y nutrientes para la población venezolana. Está presente actualmente. Y señala, por cierto, que el requerimiento promedio para la población venezolana de niños de 2 a 4 años es de 500 miligramos al día. 500 miligramos al día. Vale decir, si un niño consume un vaso de leche para cubrir el requerimiento diario de calcio, ¿verdad? Solo necesitaría un vaso para cubrir esa referencia. Ahora bien, la que más se le acerca al requerimiento del Instituto Nacional de Nutrición es una leche en polvo, es una leche en polvo IN. Pero vamos a ver en lista esto. Un producto lácteo identificado como KF1000. El niño necesitaría 23 vasos de leche de ese producto para llegar al requerimiento que establece el Instituto Nacional de Nutrición. Después había otra, Puré Milk, que se identifica como producto lácteo, vale decir, no son leche, son productos lácteos. Necesitaría ese niño 13 vasos diarios. Otra leche que dice Soy Más para cubrir el requerimiento diario de calcio, solo con esta leche necesitaría 14.3 vasos. Vital Milk para cubrir el requerimiento diario de calcio, solo con esta leche necesitaría 17.6 vasos de leche. Una leche llamada Suprema para cubrir el requerimiento diario de calcio, solo con esta leche necesitaría 14.4 vasos diarios. Macleche para cubrir el requerimiento diario de calcio, solo con esta leche necesitaría 41.3 vasos de leche. Imagínense usted, 41.3 vasos de la leche que presenta esta Macleche. Después hay otra que se llama la Conslan. Para cubrir el requerimiento diario de calcio, solo con esta leche necesitaría 28.8 vasos diarios. Rancho Nuevo, para cubrir el requerimiento diario de calcio, solo con esta leche necesitaría 22.1 vasos de leche de ese producto. Leche en polvo IN, para cubrir ese requerimiento de calcio necesitaría 1.8 vasos. Vale decir, esta es la que más se acerca y este es el valor que trae el Instituto Nacional de Nutrición. Vale decir, una sola se acerca al valor nutritivo que plantea el Instituto Nacional de Nutrición. Una sola, y 8 están muy, pero muy por debajo. Vale decir, son un fraude total. Un fraude total. Bueno, estas son las cosas, porque el Ministerio de Economía de México sostiene que en cualquier caso, el año pasado ese país exportó a Venezuela 56 millones de kilos de leche en polvo por un valor de 27 millones de dólares, lo que supone un promedio de alrededor de 0,5 dólares por cada kilo. Un kilogramo de leche entera cuesta alrededor de 3 dólares en el mercado internacional, pero lo que están enviando vale menos de la mitad. Lo que están enviando vale menos de la mitad. Se les ha ofrecido todas las calidades, pero piden lo más barato, dice el Ministerio mexicano. Bueno, estas son las cosas de la corrupción. Estas son las cosas que los chavistas se han calado. Y esto es lo que le están dando a los niños como un programa social. Bueno, como un programa social no, lo que usted está comprando en la caja de CLAP es esto que le acabo de decir.
lamentablemente. Vamos al corte. Ahora vamos a revisar otro tema altamente importante. Habla de la crisis a la que no podemos acostumbrarnos. La escasez de productos alimenticios en Venezuela alcanza el 75%. Vale decir, el desabastecimiento del país continúa siendo uno de los principales problemas de los venezolanos. Además, agobiados igualmente por el incremento como consecuencia de la hiperinflación, cuya responsabilidad es del gobierno, que establece políticas hiperinflacionarias y no que corte la inflación. De esa manera, entonces, hay unos estudios que se han hecho y que ha hecho investigadores del IESA, que por demás el caso del profesor Jean-Marc Francois, que es profesor del IESA, experto en marketing, está indicando que de conformidad con los estudios, la escasez de bienes alcanza el 75% y se está incrementando. Dice que en el 2017 esa escasez fue del 63% y ahora está llegando a un 75%. Este es el resultado del estudio que lleva sobre 150 productos a nivel nacional desde el 2015. Entre los productos que presentan mayores niveles de desabastecimiento en los supermercados destaca el aceite de comestible con un 94%, la escasez de papel higiénico con un 89%, la harina de maíz precocida con un 92% y el azúcar con un 79%. De esto voy a hacer simplemente referencia al caso de la escasez del papel higiénico con un 89%, porque cuando el papel higiénico fabricado en Venezuela por manos privadas funcionaba, pues había papel higiénico en cantidad, la estatizaron y el papel higiénico pasó a ser un rubro casi que de lujo. Pero quiero comentar que la excusa en aquel tiempo de por qué no había papel higiénico lo daba el gobierno señalando que era que la gente ahora comía más. Y entonces como comía más, pues tenía más necesidad de papel higiénico y que por eso entonces no había papel higiénico. Imagínese usted esas afirmaciones en aquel tiempo versus la realidad lamentable que estamos nosotros viviendo hoy. Pero también por demás señalar, por ejemplo, que en la harina precocida, en Venezuela existen 22 plantas de harina precocida, de las cuales 18 fueron estatizadas. Vale decir, pasaron de manos privadas a manos públicas del Estado. 18. Y quedan 4 nada más en manos privadas. El azúcar, que nosotros éramos un país que se autoabastecía de azúcar, ahora importamos azúcar como consecuencia de la asesoría de los cubanos. O sea, ellos vinieron a acompañar el proceso de destrucción del capitalismo y con ello acabaron a los venezolanos. Por cierto, en Venezuela nunca ha existido capitalismo. Bueno, continuamos. Dice el profesor que hace la investigación en el IESA, yo creo que nadie duda de la seriedad del IESA, señala que una de las razones de las fiscalizaciones, las ordenanzas del Sunday, la hiperinflación, la incertidumbre económica, los problemas de flujo de caja en los comercios, los empresarios ya no cuentan con inventarios, ya están comprando productos para una semana y no para 2 o un mes, ¿verdad? Por el tema de las fiscalizaciones. Y entonces, por supuesto, eso ha venido repercutiendo no en la abundancia, sino en la escasez. Esta presentación la hace el profesor Francois en un foro 2018, los retos y desafíos, organizado por la consultora Econométrica. Bueno, de tal manera entonces que nosotros estamos viviendo una crisis que sin lugar a dudas se va a ir agudizando más de lo que ya está, y debo recordarles que la cara negra de la hiperinflación todavía no la hemos visto. Vale decir, apenas estamos comenzando la cara negra de la hiperinflación,
pero quiero recordarles también que para los comunistas es necesario que todo quede, como dicen, tierra arrasada. Llegamos a la parte final del programa, espero les haya gustado, mi teléfono es de siempre, 0424-724-4318, síganme por favor en Twitter, @Carlos Casanoval, en Facebook Carlos Casanova. Este programa en el canal YouTube Un Día Más y también por Facebook. Dios los bendiga, regáleme usted a mí también su bendición, los quiero mucho. Que tengan un excelente lunes y una mejor semana. Gracias.